Y para analizar cómo se están moviendo los mercados y el petróleo por el conflicto en Irán, le agradezco mucho a Alberto Bernal, director de Estrategia Global de XP Investments, por estar con nosotros. Alberto, qué gusto verte. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Raquel, mil gracias a ti por tenerme en tu programa. Un placer. Pues inicialmente, Alberto, te iba a preguntar sobre esta caída de las bolsas, sobre la subida del petróleo, y hoy cierra la jornada con un escenario completamente distinto. Entonces, preguntarte cómo estás leyendo este panorama y también qué escenarios tienen desde XP Investments. Pues mira, Raquel, yo te confieso una cosa, yo llevo 25 años en el mercado y yo nunca había visto una volatilidad tan fuerte como la que vi desde anoche en el petróleo. Mira, ayer fueron las elecciones en Colombia, estuve trabajando todo el domingo, a las 11 de la noche me buscan de Nueva York y de Brasil por todo lo que está pasando con el petróleo, y tuvimos el WTI por encima de 120 en algún momento y estamos terminando en los niveles de 80, o sea, es una volatilidad impresionante. Y creo que pues ese nivel de volatilidad, Raquel, es una función directa de un mercado que está en cierta forma apalancado y con una falta de visibilidad muy importante sobre qué puede pasar en el tema geopolítico en los próximos días, porque realmente un escenario de esta gravedad en términos del flujo de petróleo por el estrecho de Hormuz no lo veíamos hace décadas, pues entonces yo creo que es un tema extremadamente importante y pues nos ha tenido muy atareados a todos nosotros. Ahora, ¿qué seguimos pensando en XP? Porque realmente es la única cosa lógica que podemos decirle a nuestros clientes, que es que este proceso, este problema geopolítico debería acabarse en el corto plazo, porque a todo el mundo le conviene que se acabe en el corto plazo. Si esto se elonga, se demora meses, pues estaríamos en una situación casi invivible en términos de la economía global y estaríamos definitivamente entrando en un proceso de estanflación muy complicado nuevamente en caso de que esto no se arregle en el corto plazo. Mencionabas esta volatilidad extrema, este mercado apalancado y un poco lo que platicas con tus clientes, ¿no? Sobre la necesidad de que este sea un conflicto corto, pero ¿qué les estás recomendando más allá de ello? Sobre todo, ¿qué sectores podrían salir beneficiados o cuáles podrían ser los más vulnerables, sobre todo dentro de la bolsa estadounidense? Claro que sí, mira, en estos momentos tan complicados, nosotros siempre le decimos a los clientes que hay que mantener muy claro la visión en términos de la diversificación de portafolios y tomando las decisiones que se tomaron a principio de años. Por ejemplo, nosotros siempre en las conversaciones con nuestros clientes, que gran parte son clientes de buy side, o sea, fondos de pensiones, hedge funds, etcétera, que tienen una estrategia más estructurada, digamos, mirando hacia el año siguiente. En enero, cuando teníamos todas esas conversaciones, en diciembre, en enero, hablamos sobre la preponderancia de un proceso de debilidad del dólar y de la preponderancia de un proceso de disminución de tasas de interés. Raquel, nosotros no hemos cambiado esa visión y no creemos que la vayamos a cambiar a menos de que tengamos nuevamente un escenario extremadamente catastrófico significando que no se arregla este problema en un par de semanas. Si esto se demora bastante tiempo más, pues entonces ahí va a tocar reajustar portafolios y muy seguramente va a tocar tirar la toalla en términos del trade de debilidad del dólar. Pero insisto, Raquel, es demasiado temprano. Sería un error tomar una decisión muy agresiva en este momento porque nuevamente lo más probable sigue siendo, en la visión de XP, que termine el conflicto en el corto plazo porque Irán realmente ya no tiene fuerza aérea, no tiene baterías antiaéreas, se está acabando los misiles que tiene. Entonces, desde el punto de vista bélico, Irán en este momento es un país que está en una situación muy complicada. Así es, y al parecer Donald Trump da el mensaje, ¿no?, que tanto esperaban los mercados el día de hoy, Alberto. Pero regresando a este escenario catastrófico que mencionabas, sin duda un punto clave sería el repunte del petróleo, que lo vimos este fin de semana y que creo que vuelve a poner también sobre la mesa pues un tema que parecía moderarse, que es el de la inflación. Desde tu perspectiva, ¿qué tan serio es el riesgo de que un petróleo persistentemente alto pues empiece a complicar el proceso de desinflación en Estados Unidos? Pues mira, Raquel, una gran pregunta y te cuento una cosa que pasó hoy muy importante en el mercado. En el mercado, por ejemplo, hoy el Banco Central, el mercado ya descontó
una posibilidad de que el Banco Central de Inglaterra se viese obligado a subir las tasas de interés en su proceso, por lo menos una vez en el 2026. Y eso es un cambio fundamental de la visión de política económica y de política monetaria. Ahora, si yo fuese a hacer una apuesta, Raquel, yo creo que mañana en la reapertura de los mercados de Inglaterra lo que vamos a ver es al contrario un cambio en esa percepción y ya el mercado no va a estar esperando ese incremento de tasas de interés. ¿Por qué? Porque si Trump tiene razón en lo que está diciendo y si efectivamente Estados Unidos va a tomar decisiones para controlar el estrecho de Hormuz, eso lo tendría que hacer a través de una intervención militar a gran escala, que yo creo que el presidente Trump podría hacerlo en cualquier momento en caso de que decida que es políticamente viable, y eso va a depender nuevamente de la popularidad del presidente Trump. En caso de que decida hacer eso, debería normalizarse el flujo de petróleo a través del estrecho de Hormuz y deberíamos comenzar a tener nuevamente algo de tranquilidad en el escenario de inflación. Ahora, supongamos que lo que acaba de decir Alberto Bernal está completamente errado y que esto no se acaba en 2 semanas, sino se acaba en 6 meses. Y tenemos que convivir con un petróleo de 120, 130 dólares por 6 meses. En ese escenario, en las estimaciones que tenemos nosotros en XP, es que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos se podría doblar la inflación de un 2.2% a un 4.4%. Ojo, no llegar al 9% como fue en el momento ex post pandemia y cuando fue la invasión de Rusia a Ucrania, pero sí habría un incremento importante del proceso inflacionario en caso nuevamente de que esto no se arreglara en el corto plazo. Sí, ¿y qué significaría eso para el escenario de la Reserva Federal, Alberto? ¿Podría obligar a la Fed a retrasar recortes o incluso a mantener pues una postura más restrictiva por más tiempo en este caso? Efectivamente, Raquel. Mira, realmente no hay mucho que pueda hacer el Banco Central para controlar un shock de petróleo, porque el Banco Central no tiene ningún instrumento para ir en contra de eso, no tiene una armada, no tiene un ejército, etcétera. Pero no importa, porque si llega a haber una situación en la cual esto se mantiene en el tiempo y se comienzan a percudir las expectativas inflacionarias, pues el Banco Central de Estados Unidos no va a tener opción diferente, sino subir las tasas de interés, a pesar de que entiende que es contraproducente para el crecimiento. Entonces, ojalá no tengamos que llegar a eso, pero en caso de que se desvíen las expectativas inflacionarias, pues los bancos centrales tienen que actuar, así sea muy dura la medicina. Y nuevamente, y no es la medicina adecuada. Subir tasas de interés lo que generaría en esa situación es una disminución adicional de la generación de empleo. Y Raquel, acuérdate que el viernes pasado nos anunciaron que Estados Unidos perdió 92,000 empleos el mes pasado, ¿no? Así es, justamente también te quería preguntar sobre cómo se mezcla el escenario considerando pues el dato tan débil de empleo que se publicó el viernes, Alberto. Pues Raquel, yo estaba esperando 20,000 y yo era de los estimados bajos dentro del mercado, dentro del consenso de los analistas. Cuando yo vi esos 92,000, yo estaba dando una conferencia en Colombia cuando salió ese número y realmente fue un shock porque no me esperaba que fuese a haber un número tan débil. En el preview que mandamos nosotros en XP yo argumentaba que había un riesgo de que el número fuera negativo porque hay otros índices alternos que nos estaban mostrando una debilidad en el sector de empleos, pero lo que decía o lo que le dije a los clientes era que en el peor escenario yo veía una creación de 0 empleos durante el mes de febrero, pero lo que tuvimos nuevamente fue una disminución de 92,000, que es un número que ya genera un poco de preocupación por el lado de qué tan sano esté el mercado laboral en Estados Unidos. Finalmente y brevemente, Alberto, sabemos que este tipo de episodios suelen fortalecer al dólar, como lo hemos visto, y generan presión sobre monedas emergentes. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué tan vulnerable se podría volver el entorno para economías emergentes si esta combinación de petróleo alto, de aversión al riesgo se prolonga? Y en particular hablando, por supuesto, del peso mexicano.
Claro que sí, mira Raquel, si esto se mantiene en el tiempo y el VIX se incrementa en una forma importante, supongamos que el VIX se estabiliza por niveles de 35-40, que son niveles de crisis, pues ahí tendríamos un proceso de depreciación significativa en el peso mexicano, pero pensaría que habría aún más riesgo de unas depreciaciones aún más fuertes en monedas, por ejemplo, como el peso colombiano o el real brasilero, mucho más que en el peso mexicano, que el mercado hoy en día tiende a verlo como una moneda mucho más segura en términos de la volatilidad que se ve. Pero claramente, si esto se deteriora, Raquel, vamos a ver debilidad de las monedas emergentes, porque cuando el mundo entra en estrés, así la gente hable mal del dólar, la gente se va a ir a refugiar al dólar, porque realmente es el mejor refugio que tienes en este momento. Así es, Alberto. Gracias como siempre por tu análisis tan claro. Seguimos en comunicación. A ti mil gracias por la invitación, Raquel.